muchas gracias a cada uno de mis hermanitos por estar presentes, por darse este tiempo, por esta linda oportunidad de seguir trabajando en el Sermón del Monte. Bonito mensaje, continuamos aprendiendo del Maestro. Recuerde que el Sermón del Monte son palabras directas de nuestro Señor Jesucristo y esta es su ley. Esta es su ley para cada uno de nosotros. Ya vamos en la porción bíblica del capítulo 6, versículo 16 al 18. Allí comenzamos a analizar la clase pasada. Estuvimos mirando sobre todo el tema del ayuno. Allí comenzamos a mirar nosotros. Acuérdese que el texto nos decía ahí en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, si tiene su Biblia a mano: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar terminando la enseñanza. Ya vimos la censura de Jesús la clase pasada, versículo 16. Los hipócritas, los que demudan, los que ocultan sus intenciones, los que fingen, los que simulan, los que muestran a los hombres su ayuno, pero no están interesados en que el Señor vea realmente lo que hace. Eso es lo que estuvimos desarrollando y terminamos diciendo nosotros allí en verso 16: de cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea, van a tener el aplauso del hombre, van a tener el reconocimiento del hombre, pero no van a tener nada de parte del Señor, ¿cierto? No van a tener nada de parte del Señor. Ahora vamos a ir al versículo 17 y 18, donde vamos a hacernos la pregunta: si ya vimos lo malo, entonces, ¿cuál es el ayuno? Si ya vimos el exceso, si ya vimos la mala práctica, si ya vimos la hipocresía, ¿cuál es el ayuno que Dios aprueba? ¿Qué es lo correcto entonces en cuanto a la práctica del ayuno? Recuerde que está destacado en estos pasajes: el único ayuno que Dios aprueba es el ayuno que se hace para Él, para que Él nos vea, no para que nos vea alguna persona. Nota el énfasis allí en versículo 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y lava tu rostro. La idea es simple: luce de la mejor manera posible, báñate, peínate, ponte fragante, usa tu mejor ropa, da la mejor apariencia para que nadie se dé cuenta, para que nadie vea lo que está sucediendo en tu interior. Debe ser, como decíamos la clase pasada, debe ser entre nosotros y nuestro Dios. Nadie más debe saber, o mejor dicho, no debo hacerlo para que nadie se entere, para que nadie me vea. Esa es la idea del pasaje allí: unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar, dice verso 18, para no mostrar a a los hombres que ayunan. Tiene que haber una preocupación entonces por lo de afuera, pero ¿en qué sentido? ¿En dar apariencia?
de normalidad. Esa es mi preocupación externa, que nadie lo note, que nadie lo note. No debo mostrar a la gente mi ayuno, pero también tiene que haber una preocupación muy grande en lo interno, en lo de adentro. Nos preocupamos en lo de afuera para no mostrar a los hombres, pero sobre todo nos preocupamos de adentro por mi actitud. ¿Cuál es mi actitud en el ayuno? ¿Cuál es mi propósito en el ayuno? Fíjese que, y estoy pensando en esto porque una persona puede decir, mi ayuno es correcto, nadie se dio cuenta, me lavé el rostro, lo hice solamente entre yo y Dios, pero ¿qué sucede si esa persona tiene malas actitudes? ¿Qué pasa si esa persona tiene malos propósitos? Mire, voy a mostrárselo en un texto bíblico mejor y va a quedarnos más clarito, porque un día parece que los judíos se hicieron esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Cuál es el ayuno grato? ¿Cuál es el ayuno agradable? Y miren Isaías 58, pasaje muy importante dentro del entendimiento de esta doctrina. Recuerde que vamos al antiguo pacto a encontrar ejemplos, enseñanzas, obviamente, modelos, no mandamientos, pero noten lo que vamos a aprender aquí. Y en Isaías 58, versículo 3 al versículo 7, mire cómo lo muestra la escritura. Y dice allí Isaías 58, 3 al 7 primero, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ve, la gente dice, hice ayuno, Señor, y no me respondiste. Yo hice lo que tenía que hacer, yo hice lo correcto. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ese era el malentendimiento de ellos. Mira el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Mire incluso versículo 9, verso 9, Isaías 58. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Por mucho tiempo leí ese pasaje y me costaba entenderlo. Cuál era el énfasis real que Isaías estaba dando. Pero note muy bien la actitud que Isaías trata de condenar, que trata de amonestar. La gente a veces se centra en la práctica. Versículo 3, dicen, ayunamos, hicimos lo correcto, humillamos nuestras almas, hicimos todo lo que teníamos que hacer, cumplimos las horas, no comimos, oramos, leímos la palabra. Alguien puede llegar a decir, Señor, hice todo lo que tenía que hacer. Leí la palabra, me aparté hacia un lugar, oré, canté alabanza, no comí, no tomé agua, lo hice todo correctamente. Pero no oíste, Señor. No, no me escuchaste, Señor. Y eso es lo que está describiendo versículo 3. ¿Y por qué Dios no escuchó?
Porque la práctica del ayuno, y este es el punto que no tenemos que solamente enfocarnos en la práctica, también tiene que ver con el interior, tiene que ver con un trabajo espiritual, tiene que ver con la obra de Dios en tu vida. Buscáis vuestro propio gusto, oprimís a los trabajadores. ¿De qué me sirve ayunar si sigo en conflicto, si sigo en peleas, si sigo discutiendo, si sigo contendiendo? Imagínense que la gente en ese tiempo ayunaba para debates, para creerse superiores, para contender. Mira, yo soy mejor que tú. Mira, yo tengo más práctica espiritual que tú. Mira, yo soy un mejor hijo de Dios que tú. Ese es el punto. Daban más énfasis en lo externo. Nos vemos tristes ahí cuando dice versículo 5, es tal el ayuno, la pregunta de Dios, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza. Andaban así, inclinados su cabeza como junco, andaban así, vestidos con ropas especiales de silicio, afligían, andaban tristes. Uno diría, oh, tienen la actitud correcta, correcta. Recuerde que el silicio era señal de arrepentimiento en los tiempos antiguos testamentarios, pero cuando tú los veías, estaban más preocupados de la práctica que realmente de la vida espiritual. Ellos decían, lo estamos haciendo, otros no lo hacen. Mira, soy mejor que otros. Otros no ayunan. Por último, yo ayuno. Por último, estoy haciendo cosas mejores que los demás. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado era el punto. Dios va más allá. La pregunta entre líneas que aprendemos aquí en Isaías 58 y nos sirve para nuestro tema ahora del ayuno aquí en Mateo capítulo 6 es, ¿para qué ayunan realmente? ¿Cuál es el propósito del ayuno realmente? ¿Cuál es el verdadero ayuno realmente? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? ¿Qué es lo que Dios quiere? Nótelo bien. La explicación es simple. El ayuno es para centrarnos en lo espiritual, es para mejorar como persona, es para crecer. Para eso es la práctica del ayuno, para invertir en nuestra vida espiritual, para dejar el pecado, para ayudar a otros. Eso es lo que decía allí, versículo 6. No es desatar ligaduras de impiedad, desata el pecado en tu vida. No es soltar las cargas de la opresión, dejar libre a los quebrantados, dejar de tener problemas con lo otro, es perdonar, es sanar, es ser mejor persona. Si te vas a apartar, dice Jesús, dice Dios también aquí, si te vas a apartar del alimento, si te vas a apartar para orar, si te vas a apartar para leer la palabra, para darte un tiempo especial con Dios, que ese tiempo valga la pena, no para seguir siendo la misma persona, sino para ser mucho mejor, para reconocer tus pecados, para reconocer mi falta, no para sentirnos superiores a los demás, no para menospreciar a otros, no para dejar de ayudar a otros, es para ser mejores. Y ese es el punto que de repente falló Israel, y es que ellos se centraban más en lo que aparentaban, en lo que la gente veía, en lo que ellos creían que era lo correcto, y no se daban cuenta que ese era un tiempo especial, y ese yo creo que es la ganancia del ayuno. Yo creo que la ganancia del ayuno tiene que ver todo con nosotros, tiene que ver todo con nosotros. Los que ganamos somos nosotros. Tener ese tiempo especial para crecer, para orar, para madurar, para pedirle perdón a Dios, para reconciliarnos con Dios, para reconciliarnos con nuestros hermanos. Realmente, para servirnos, para amarnos, para estar en más conexión con Dios. Si usted se fija, la práctica es bonita y el mayor beneficiado somos nosotros. El mayor beneficiado somos nosotros. Ese es el verdadero ayuno, dice ahí en Isaías 58, el que te hace crecer espiritualmente, el que te ayuda a mejorar y no mirar o menospreciar a otras personas, no dañar a otras personas. Y ahí dice el pasaje, y ahí te invocarás y Dios te oirá. Ahí tú clamarás y Dios dirá, heme aquí. Y Dios va a escuchar tu oración.
Y Dios va a escuchar tu ruego porque tu propósito es centrarte en ser mejor tú, en santificarte tú, en mejorar tú. Y en ese momento Dios dice, esto es grato delante de mí, esto es bueno delante de mí. Entonces, ese es el primer puntito que quiero enfocar en esta mañana, el punto de cuál es el verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno, y mire cómo lo voy a decir, no tiene nada que ver con la práctica de dejar de comer. Una persona puede dejar de comer y puede seguir siendo el mismo pecador. Una persona puede dejar de comer y puede seguir siendo el mismo inicuo y tener la misma lujuria en la mente y en el corazón. Una persona puede dejar de comer y si no te decides en tu corazón a cambiar, no te sirve de nada dejar de comer. El punto es que si te vas a apartar para dejar de comer, ayunar, para centrarte en Dios, leer la palabra y orar, es para que seas mejor, es para que crezcamos espiritualmente. Ese es el punto, ese es el punto. Y ahora vamos a ver un segundo puntito en esta lección, porque normalmente la gente me pregunta, hemos visto ya la forma, hemos visto, hablamos en la clase pasada de la duración, hemos visto también un poquito de lo incorrecto, de lo correcto, pero otra pregunta muy importante dentro del tema del ayuno es, ¿cuáles eran o cuáles son los motivos para el ayuno? ¿Por qué la gente ayuna? ¿Por qué la gente ayuna o por qué la gente ayunó en la palabra? Y cuando miramos las páginas de la Biblia, hermanito, encontramos que la práctica del ayuno era una práctica habitual del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos a los siervos de Dios involucrados en esta práctica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo mismo, quiero que miremos ambos pactos, quiero que miremos ambos testamentos para que miremos y veamos el por qué la gente ayunaba. Y así podemos aprender de estos ejemplos y podemos hacer algunas aplicaciones prácticas para tu práctica personal del ayuno. Entonces, por ejemplo, encontré hasta el momento 6 motivos o 6 puntitos. 3 motivos en el Antiguo Testamento y 3 motivos en el Nuevo Testamento en cuanto a la práctica del ayuno. Y por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento, si tú tienes tu Biblia a mano, y nota por favor, en Jueces, si tienes tu Biblia por allí, una triste historia, Jueces capítulo 20, son tiempos muy difíciles en el libro de Jueces, Jueces capítulo 20, versículo 26, por si acaso en jueces 21, te lo digo solamente como un dato, si quiere anotarlo por ahí, a mi gusto, a mi parecer, está el versículo más triste de toda la Biblia, o uno de los más tristes de toda la Biblia, allí en jueces 21, 25, donde dice, en estos días no había rey en Israel, y mire cómo dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese versículo va a describir el contexto de la historia que voy a contar ahora. Pero para que usted vea, todos hacen lo que quieren. Nadie respeta a rey, nadie respeta a Dios. En Israel, en el pueblo de Dios, todos hacían lo que querían. Para que usted más o menos vea, por eso es triste. Nadie respeta a nadie. Y llegó un hombre, llegó en este caso un levita, un levita con su concubina allí a Gaba. Si usted conoce la historia, sabe que es muy triste. Y cuando vemos la historia, quiero hacer la cortita de la historia porque es muy fuerte. Al final los hombres de Gaba eran muy malvados, muy malos. Y querían hacerle daño al hombre y a la mujer. Querían violárselo y hacerle todo lo posible a ellos. Al final, el varón levita
puso afuera, sacó a la concubina. Y dice la palabra allí que los hombres de Gaba tan malos, los benjaminitas, que violaron y le hicieron tanto mal a la mujer, cientos, miles de hombres, que al final mataron a esta mujer. Mataron a la concubina de este varón levita. Y el varón levita, cuando vio lo que estaba pasando y cuando vio tal acto de perversión, cortó a la mujer en pedazos y lo envió a todas las tribus de Israel. Y en ese momento hubo una conmoción tan grande en Israel que hubo una guerra civil, tan grande, porque todos querían castigar a los benjaminitas por el mal que habían hecho. Así que consultaron con Dios y comenzó una guerra súper triste, al punto de que cuando ya vemos en el capítulo 21, matan a todos los varones de Benjamín y la tribu de Benjamín se queda sin hombre incluso, y que tienen que después ayudar y tienen que después algunos trasladarse para poder ayudar a esta tribu a seguir creciendo. Pero cuando sucedió esto, en medio de toda esa conmoción aparece el pasaje de Jueces capítulo 20. Son tiempos, por eso que te digo, alguien diría, ¿esto pasó en el pueblo de Dios? Claro, pero por eso te mencioné 21-25. Esto pasó en el pueblo de Dios, pero nadie respetaba a Dios, nadie quería seguir la voluntad de Dios, todos hacían lo que querían. Al final no había ningún respeto a la voluntad de Dios. Pero en ese momento, dice allí Jueces 20-26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Era tanta la tristeza, era tanto el dolor, había sido tan grande la matanza, la mortandad, lo malo que había pasado, que se compungieron de tal manera. Fue una gran tragedia lo que pasó allí en Gabá con los benjaminitas y todo eso, que lo primero que ellos hicieron, se presentaron en el tabernáculo y lloraron, clamaron y ayunaron. Y note que el primer motivo que encontramos nosotros del ayuno en el Antiguo Testamento tiene que ver con una señal de sufrimiento, tiene que ver, ellos ayunaron por tristeza. Era tanto el dolor, era tanta la amargura, era tanta la tristeza profunda que ellos lo único que hicieron, se pusieron delante de Dios, oraron, gritaron, clamaron, ayunaron en su dolor, en su pena. No sé si te ha sucedido, que es tanto el dolor, es tanta la penita que tiene, es tanto el sufrimiento que has pasado, que no te das ni cuenta, no quieres comer, no te das ni cuenta, no quieres hacer nada, solo quieres estar delante de Dios y buscar su refugio. No sé si te ha pasado que es tanto lo que has sufrido, es tanto lo que has clamado, tanto lo que has llorado, que ya no tienes mente para nada más. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Israel. Fue tanto el dolor de lo que sucedió que al final se apartaron, lloraron, ayunaron. Aquel día hasta la noche, estuvieron todo el día sin comer, presentando holocaustos, ofrendas de paz, adorando, clamando, buscando de Dios. Fue por la tristeza y el dolor. Me recuerdo un caso parecido, aunque no fue una tragedia, bueno, fue una tragedia nacional. ¿Se acuerda también cuando el rey Saúl fue a la batalla y fue con Jonatán y en ese momento le informan a David, el reino es tuyo, Saúl murió, Jonatán y sus hijos, los del linaje murieron? ¿Cómo se puso David? ¿Te acuerdas cómo se puso David? Dice ahí en segunda de Samuel, por si quiere anotarlo, en segunda de Samuel 1:12, pensando también en esa triste historia, cuando murió Saúl, cuando murió Jonatán, cuando Israel fue derrotado,
lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo, a filo de espada. ¿Te fijas, hermanito? Tristeza, dolor profundo, amargura, lloraron, lamentaron. A veces la gente ayunaba por tristeza, por dolor. Era tal su dolor, era tal su amargura, era tal su tristeza que querían presentarse ante Dios y lo único que hacían era llorar, orar, clamar, buscar la presencia de Dios. Y nada más que eso. Y nada más que eso. Primer motivo entonces, la gente ayunaba por tristeza, por dolor, por sufrimiento. Número uno. Número dos ahora. Otro caso conocido allí en Segunda de Samuel. Y vamos a Segunda de Samuel 12, si tienes tu Biblia a mano. Vamos a tratar de leer lo menos de textos posible para explicar estos puntos. Pero allí en Segunda de Samuel, capítulo 12, acuérdese que Segunda de Samuel, capítulo 11, nos cuenta el caso del pecado de David con Betsabé, ¿cierto? Cómo él adultera y cómo él mata a uno de sus mejores amigos para quedarse con su mujer. Y en el capítulo 12 vemos la reprensión de Dios en la visita del profeta Natán, cuando le cuenta la historia y cuando le dice, tú eres aquel hombre que robaste la corderita al que tenía uno, teniendo y siendo dueño de las 100 corderitas, y te quedaste con la que no era tuya. Y en ese momento, mire allí, la sentencia de Dios es que el niño que fue fruto, que fue engendrado de esa relación adúltera, va a morir. ¿Y qué hizo David en ese momento? Por lo menos para no leer tanto, vemos allí en versículo 16 de Segunda de Samuel 12, cuando el niño enfermó gravemente, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Pasaron 7 días David ayunando, clamando y pidiendo. Al final el niño murió, tal cual como Dios lo había dicho. Y note muy bien que cuando David comienza a darse cuenta que la gente comenta, conversa, se da cuenta que algo grave había pasado. Así que dice el 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Si tú te fijas muy bien en esta triste historia, también encontramos un segundo propósito por qué la gente ayunaba. No solamente ayunaban por tristeza, por dolor, por sufrimiento, también la gente ayunaba para pedir, en este caso, ayuda
para pedir ayuda, para pedir sanidad. A veces era por una enfermedad, a veces era por un problema, a veces era pedir éxito en alguna empresa, en algún plan, en algún propósito. Los siervos de Dios ayunaban para poder pedir ayuda a Dios. Pedían ayuda a Dios. Me acuerdo en el caso de los tiempos de Josafat, cuando dos ejércitos se presentaron delante de él, Amón y Moab. Y en ese momento, en segunda de Crónicas 20, hizo pregonar ayuno, dice Josafat, y humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Por qué ayunó? Porque quería pedirle socorro, porque quería pedirle ayuda, porque quería pedirle auxilio a Dios. Ayúdame, Dios, que hay dos ejércitos, tres ejércitos frente a mí y quieren destruir la ciudad. Entonces, un segundo propósito es que la gente, los siervos de Dios ayunaban para pedir ayuda a Dios en tiempos de dificultad, en tiempos de problema, en tiempos de enfermedad. Segundo propósito. Pero tercero también, y note muy bien ahora, en Primera de Samuel, si como tiene su Biblia en mano allí, acompáñeme al capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, sobre todo versículo 6. Han sido tiempos súper difíciles en el contexto de Primera de Samuel, desde la caída del sumo sacerdote Elí y sus hijos, Ofni y Fines. Ellos perdieron el arca. Han sido tiempos tormentosos donde Israel ha caído y no hay un líder que los lleve a Dios. Murió el líder espiritual, murieron los sacerdotes que lo secundaban, murió el juez, porque en ese tiempo el sumo sacerdote cumplía también una función de juez, de libertador, de líder militar y religioso, hasta que llegó el joven Samuel. Y él los guió a la batalla, los guió a la victoria, consultó a Dios y lo juzgó. Y fíjese que llegó un momento allí en Primera de Samuel 7:6. Cuento la historia solamente para leer el texto que lo dice, así entendemos bien el contexto. Y dice allí en versículo 6 de Primera de Samuel 7, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y note cuál es el propósito del ayuno. Y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Y ahí se hizo como líder del pueblo, en Mizpa. Esto, si usted se fija, tercer propósito. Los siervos de Dios en el Antiguo Testamento ayunaban por tristeza, por sufrimiento, ayunaban para pedir ayuda a Dios, pero también ayunaban en señal de arrepentimiento para pedir perdón a Dios. Cuando pecaban, también acompañaban la práctica del ayuno para pedir, para clamar, para buscar el perdón de Dios, como lo hizo Israel en Mizpa, pidiendo perdón a Dios, muy parecido a lo que hizo Nehemías, me acuerdo muchos siglos más adelante, en el libro de Nehemías también, eh, en, en capítulo 9, también podemos encontrar algo muy parecido a lo que hizo Samuel en Nehemías capítulo 9, versículo 1 y versículo 2. Mire las palabras del gobernador Nehemías cuando dice allí, el día 24, Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie,
Mire, el propósito. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Se fija muy bien? Para pedir perdón, para confesar, para arrepentir, señal de arrepentimiento. 3 propósitos entonces hasta el momento. Número 1, señal de tristeza por el dolor, el sufrimiento de una tragedia, para pedir ayuda, éxito en alguna obra, en algún plan, para pedir la buena mano de Dios. O número 3, para pedir perdón a Dios, una señal de arrepentimiento. Por lo menos eso vemos nosotros en el antiguo pacto. Ahora llegó nuestro Señor Jesucristo y nosotros vemos ahora que una práctica habitual, recuerda que Jesús fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, ¿cierto? Y recuerda que después los mismos, lo leímos la clase pasada, los mismos siervos de Juan el Bautista con los siervos de los fariseos hicieron el reclamo a los discípulos de Jesús. Nosotros ayunamos, los discípulos de Juan ayunan, todos ayunamos muchas veces. ¿Y por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Y Jesús dijo, va a llegar tiempo cuando van a ayunar, cuando el esposo les va a ser quitado. Eso significa la muerte de Cristo, por si acaso. Jesús estaba diciendo, cuando yo muera, entonces mis discípulos van a tener todos los propósitos y los motivos correctos para poder ayunar. Así que tranquilo, tranquilo. Mientras estoy en este mundo, lo estoy guiando, lo estoy enseñando, lo estoy instruyendo, pero ya cuando no esté en este mundo, ellos van a tener que ayunar. Eso fue por lo menos la explicación allí en Mateo capítulo 9. Pero note ya, en el libro de los Hechos encontramos varias referencias. Y por ejemplo, vamos a Hechos 9, por favor, ahora ya en tiempos nuevos testamentarios. Y en Hechos capítulo 9, versículo 8 y versículo 9, note muy bien que estamos hablando de Saulo de Tarso. Tú conoces la historia bien, del perseguidor, del hombre que tenía respiración y amenazas de muerte hacia los cristianos, el que tomaba del pelo, de las greñas y sacaba a las personas de sus casas para azotarlos, para que maldijeran el nombre de Jesús. Y cuando Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Saulo pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Allí en versículo 6, nota muy bien que dice versículo 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué dice allí? Y no comió ni bebió. 3 días. ¿Qué cree usted que estuvo haciendo Saulo? ¿A qué tiene que haberse dedicado en esos 3 días que no comió ni bebió? ¿Tiene que haber llorado? Lo más probable que sí. ¿Tiene que haber clamado y buscado el perdón de Dios, el arrepentimiento? Claro que sí. Imagínese cómo cambió la vida de este hombre haberse dado cuenta en un segundo que toda su vida estaba en contra del nombre de Jesús, del nombre de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Si yo iba a hacer tu obra, Señor. Si yo iba a Damasco a perseguir a aquellos que te ofendían, Señor. Y allí se da cuenta que su vida, ahí cambia en 180 grados su vida, allí se da cuenta que su vida está completamente equivocada. Imagínate te pasara a ti, me pasara a mí, que nos diéramos cuenta que todo lo que hemos hecho es en vano y que estamos completamente equivocados. Entiendo, Saulo. Y más encima quedas ciego. Y el Señor mismo te viene a reprender. Así que estuvo esos 3 días. Y creo que es justo decirlo de esta manera,
3 días pidiéndole perdón a Dios, 3 días arrepintiéndose y buscando la misericordia de Dios, hasta que Dios llevó al varón Ananías para que le predicara el evangelio y pudiese ser convertido, perdonado y bautizado. ¿Te fijas entonces? Otro propósito muy unido con el del Antiguo Testamento. Saulo se abstuvo de alimentos, Saulo ayunó, Saulo no comió ni bebió, centrado en pedir perdón a Dios, en buscar la misericordia de Dios, en señal de arrepentimiento delante de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que vemos aquí en capítulo 9, por lo menos. En capítulo 9. Ahora, después de eso, mire por favor, en capítulo 13 va a aparecer nuevamente la práctica. Hechos capítulo 13, ya tenemos Hechos 9, ayuno para pedir perdón a Dios, Hechos 9, 8 al 9, y ahora en Hechos 13, 1 al 3, note cómo lo dice la Escritura en Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Note que el segundo motivo, el segundo propósito que vemos en el Nuevo Testamento ya en tiempos de la iglesia, la gente, los siervos de Dios no solamente ayunaban para pedir perdón a Dios, también vemos nosotros que aquí en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor en Antioquía de Siria, los siervos de Dios ayunaron para enviar misioneros, para servir al Señor. Note que estaban ayunando, ministrando al Señor, eran dedicados a la práctica del ayuno. Allí en la iglesia de Cristo, los líderes se dedicaban a eso: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo. Y en medio de esa reunión, y por si acaso, esta es una pregunta que me hicieron, porque alguien me preguntó, pero si el ayuno es privado y personal, ¿cómo es que estos hombres ayunaron? ¿O cómo se puede hacer un ayuno congregacional? ¿O cómo se puede hacer un ayuno grupal? Y note bien, hermanito, el punto no es decirlo o no decirlo. El punto no es que la gente sepa o no sepa. El punto es el propósito por qué se hace. Cuando tú ayunas con el propósito que la gente lo sepa, está mal. Cuando tú ayunas con el propósito que otros lo sepan, con proclamarlo, con creerte superior, está mal. Pero ellos, como hermanos cristianos, como líderes de la iglesia, se dedicaron a la práctica del ayuno. Cada uno en lo íntimo, en lo personal. No andaban diciéndolo a otros, no andaban vociferándolo a la iglesia, somos superiores a los demás. Pero entendemos que ellos estaban unidos en esta misma mente, en esta misma práctica, en este mismo parecer. Estaban ministrando al Señor, dice allí en Hechos capítulo 13, estaban ayunando. Y en medio de ese ayuno, en medio de esa ministración al Señor, en medio de esa reunión que tenían estos líderes espirituales, el Espíritu Santo claramente habla, aparta, y por eso se constituye el primer viaje misionero. Y allí ellos nuevamente continúan en esta práctica, ayunan y oran, le imponen las manos y despiden. Y así sale y así surge el primer viaje misionero de Pablo. Y así el evangelio corrió y se predicó por todo el mundo. Entonces, muy lícito, es muy válido cuando las iglesias de Cristo quieren establecer misioneros, predicadores, evangelistas, cuando quieren enviar misión, cuando queremos hacer trabajos espirituales, campañas evangelísticas, viajes de apoyo a la obra, a la misión, o cosas que tengan que ver con la obra de Dios. Es muy válido y muy lícito que la iglesia, que los cristianos, que los líderes se dediquen a esta práctica para poder, en este caso, intensificar su oración,
para poder en este caso orar y ayunar para el éxito, para pedir el éxito en la obra de Dios. Note que 2 veces lo menciona el pasaje aquí, y por lo menos para el éxito de la obra, también vemos la práctica de la iglesia primitiva. Eran dedicados al ayuno, eran dedicados al ayuno. Y eso es algo que tenemos que aprender hoy en día, que muchas veces no somos tan dedicados a esa práctica. Y en Hechos 14, ya el último pasaje de este punto, por lo menos, mire ahora en Hechos capítulo 14, por favor, mi hermanito. Ahora nos trasladamos. Note, Antioquía de Siria, donde pasó Hechos 13, es un lugar, un contexto pagano. No son judíos. Recuerden, no son judíos. Algunos hay judíos, pero no son todos judíos. Pero ahora vamos a ir a un contexto totalmente gentil, Galacia, las iglesias de Galacia, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio. Note que allí en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, mire ahora, continúa el viaje misionero de Pablo con Bernabé, y dice allí en Hechos 14, 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y note ahora, y constituyeron ancianos en cada iglesia, líderes en cada congregación, donde Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, en 4 congregaciones de Galacia. Y si usted mira después la región, se va a dar cuenta que eso es Galacia, los Gálatas. ¿Y qué hicieron ellos cuando constituyeron, establecieron líderes, ancianos, obispos, pastores? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Nuevamente vemos la práctica del ayuno en la iglesia primitiva, ahora al establecer ancianos, al establecer líderes en 4 congregaciones diferentes: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, iglesias de Galacia. Note que en cada congregación la práctica fue la misma. En cada congregación constituyeron ancianos, en cada congregación oraron con ayunos. Así que tenemos el ejemplo de 4 congregaciones que al establecer su liderazgo, oraron y ayunaron para poder pedir la dirección, para establecer el liderazgo, para poder pedir la sabiduría de Dios en todo lo que se venía. Oraron y ayunaron como iglesia. ¿Para qué? Para constituir y establecer sus líderes que lo iban a guiar, líderes espirituales, líderes de Dios. ¿Se fija que era alguna práctica habitual de la iglesia primitiva? Era una práctica común. Entonces vemos en el Nuevo Testamento, ayunaban para pedir perdón a Dios, como en el caso de Saulo, ayunaban para pedir el éxito en la obra, como en el caso de Antioquía de Siria, ayunaban para establecer el liderazgo en la iglesia, como en las iglesias de Galacia, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia. Entonces fíjese muy bien, la práctica del ayuno era habitual. Y fíjese que encontrando, cuando yo estaba finalizando este pasaje, esta enseñanza, llegué a 2 Corintios y leí 2 pasajes súper cortitos, y con esto terminamos, porque dije, normalmente en la iglesia no damos tanto énfasis en la práctica del ayuno. Decíamos la clase pasada, lo juzgamos, lo catalogamos, y todo lo demás, pero vemos esta práctica en Saulo, en la iglesia de Antioquía de Siria, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, pero fíjese qué mejor que escuchar a Pablo, qué mejor que escuchar a Pablo de lo que piensa o de lo que él dice, y en 2 Corintios Pablo cuenta su ministerio. Pablo defiende su apostolado y lo que él hace como un siervo de Dios. Para muchos, Pablo es un referente. Pero fíjese que, por ejemplo, Pablo, en 2 Corintios 6,
en 2 Corintios 6:5, el pasaje es largo, pero yo quiero leerlo cortito nomás, donde menciona la práctica. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 5 dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, plural. Pablo era dedicado, así como sufrió, fue azotado, así como pasó necesidad, angustia, así como enfrentó desvelos, así como trabajó, así como estuvo en cárceles. También Pablo fue un siervo dedicado a la práctica del ayuno. 2 Corintios 6:5. Y también en el capítulo 11 nuevamente menciona aspectos de su ministerio importantísimo, e incluso aquí los separa, porque alguien diría, no, yo creo que ayuno aquí tiene que ver con que dejó de comer nomás. Pero fíjese que ahora en 2 Corintios 11:27, aunque menciona muchos aspectos, si usted quiere después los puede leer todos en la comodidad de su hogar, pero yo quiero mostrarles lo cortito solamente. En 2 Corintios 11:27, Pablo dijo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Ahí está el hambre y la sed. Pero también dice, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo era dedicado, note el uso del plural, muchos ayunos. En ayunos, 2 Corintios 6:5, muchos ayunos, 2 Corintios 11:27. Pablo era un siervo dedicado a la práctica del ayuno, ¿ok? Entonces, note muy bien, qué es lo que podemos decir? Ya hemos visto las malas prácticas en cuanto al ayuno, ya hemos visto la forma como se hacía el ayuno, ya vimos lo que no debe hacerse, lo que sí debe hacerse, ya hemos visto los motivos que tenía la gente para ayunar. Solamente nos resta decir, comencemos, propongámonos, practiquemos esto. Jesús dijo, y cuando ayunes, dando por entendido que Él espera, pero tú cuando ayunes, Él espera que sus siervos, que sus discípulos ayunen. Yo no te voy a decir el cuándo, yo no te voy a decir la duración, tú no tienes que decirme a mí, yo voy a hacer esto. No, ese es el propósito. Pero Dios espera que en la intimidad y cada uno con propósito de corazón pueda aprender de estas prácticas espirituales que traen tanto beneficio, tanto beneficio. Ayunemos, pero hagámoslo solo para que Dios nos vea. Ayunemos, pero no lo hagamos para la gloria de los hombres. Busquemos que nuestro ayuno lo vea Dios, que sea íntimo, que sea personal, porque el Dios que ve en lo secreto nos responderá y cumplirá nuestras oraciones, cumplirá tu oración, tu clamor, de acuerdo a su divina voluntad. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Disculpe por la amplitud tal vez de los textos, pero quise explicarlo bien para que podásemos tener todo el espectro completo de este tema tan importante como el tema del ayuno. Vimos los 6 propósitos, por lo menos, que yo veo en el Nuevo Testamento, y vimos esta práctica tan olvidada, tan poco estudiada, tan poco practicada, y que debemos ir creciendo y avanzando en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias mi hermanito Humberto, y que Dios le bendiga.